That was the worst day of my life. Never had that feeling before, and I never want to feel like that again. Don't treat me like a criminal. Yes, it does make me angry because he looked guilty. Los padres pueden sentirse orgullosos y felices cuando sus hijos triunfan en la vida, pero también pueden sentirse tristes cuando sus hijos se ven envueltos en rumores infundados. Katherine Jackson, la madre del rey del pop, Michael Jackson, probablemente experimentó todas estas emociones. Todo el mundo sabe que Michael Jackson está considerado una de las figuras culturales más importantes del siglo XX. Michael tuvo una ilustre carrera que abarcó 3 décadas hasta su repentina muerte a los 50 años. Michael vivió los días más gloriosos de su vida con grandes escenarios llenos de público, pero también tuvo que pasar por los días más dolorosos. Los graves rumores debieron doler mucho a Michael. Y hasta ahora, la gente sigue especulando sobre Michael, incluso diciendo cosas falsas sobre él. Quizás porque estaba demasiado triste por las cosas falsas sobre su querido hijo. La señora, Katherine Jackson, cuando tenía casi unos 100 años, finalmente no se calló más y habló valientemente sobre los rumores sobre Michael. ¿De qué habló y se aclararán los rumores sobre el rey del pop? Mira el video completo para descubrirlo. Pero antes, repasemos el papel de Katherine Jackson en la vida de Michael. Los primeros años de Katherine Jackson. En la aldea rural de Barbour County, Alabama. Nació el de mayo de 1930 Katherine Astor Jackson, conocida originalmente como Katie B. Scruggs. Martha y Prince Albert Scruggs tuvieron 2 hijas, la mayor de las cuales era ella. Sus primeros años se caracterizaron tanto por la resistencia como por la adversidad. Katherine contrajo la polio a los 2 años, una enfermedad catastrófica en la época anterior a las vacunas. A pesar de sobrevivir, la enfermedad le provocó una discapacidad permanente, que le sirvió de recuerdo tangible de su temprana lucha por la supervivencia. El padre de Katherine cambió legalmente el apellido familiar a Scruggs y la rebautizó como Katherine Astor cuando tenía 4 años. Casi al mismo tiempo, la familia se trasladó a East Chicago, Indiana, en busca de perspectivas más favorables. Las aspiraciones de Katherine de desarrollar una carrera artística se iniciaron en esta vibrante ciudad industrial. Le inspiraba la música country que adoraba y aspiraba a convertirse en actriz o vocalista country. Sin embargo, pronto se dio cuenta de una cruda realidad: la industria de la época carecía en gran medida de intérpretes country negros. Esta ausencia de representación seguiría siendo un impedimento discreto para sus aspiraciones. La educación de Katherine fue todo menos idílica. Cuando aún era una niña, sus padres se divorciaron y ella y su hermana tuvieron que buscarse la vida en una familia muy fragmentada. Katherine encontró consuelo en la música durante sus años de instituto. En el Washington High School, a pesar de los obstáculos a los que se enfrentaba, formó parte de la banda del instituto, donde cultivó su pasión por la música y sentó las bases del legado de la familia Jackson. La vida de Katherine cambió significativamente en 1947, cuando conoció a Joseph Jackson, un joven decidido y carismático que residía en los alrededores. Joseph estaba en ese momento en proceso de obtener la anulación de un matrimonio anterior. Inició una relación sentimental con Katherine tras ser liberado de su anterior relación. Ambos se unieron en matrimonio el de noviembre de 1949. Tras un año de conocerse, la ceremonia fue modesta, pero sirvió como inicio de una asociación que influiría significativamente en la historia de la música. En enero de 1950, Katherine y Joseph se habían trasladado a una modesta residencia de 2 dormitorios en Gary, Indiana, una comunidad siderúrgica predominantemente obrera. Katherine dio a luz a 10 hijos durante la década de 1950, incluidos gemelos, uno de los cuales falleció trágicamente pocas horas después del parto. Fue aquí donde empezaron a establecer su numerosa familia. La vida en Gary era de todo menos lujosa. La aspiración de Joseph de convertirse en boxeador profesional nunca se hizo realidad, a pesar de sus incansables esfuerzos por mantener a la familia. Mientras tanto, Katherine y Joseph establecieron una fuerte conexión debido a su aprecio mutuo por la música. Joseph era guitarrista, y en su residencia se escuchaban con frecuencia composiciones que más tarde inspirarían la pasión de sus hijos por la interpretación. Katherine, la matriarca de la familia Jackson, desempeñó un papel decisivo en el desarrollo del talento de sus hijos y en la inculcación de los principios de perseverancia y trabajo duro. La narrativa de Katherine se caracteriza por su inquebrantable dedicación a su familia, su resistencia y su determinación. A pesar de los obstáculos que encontró,
Su transformación de niña de un pequeño pueblo de Alabama a madre de una de las familias más emblemáticas de la historia de la música es un testimonio de la fortaleza del amor de una madre y del poder de la perseverancia. La familia Jackson. Katherine Jackson consiguió un puesto a tiempo parcial como dependiente en Sears en Gave, Indiana, a finales de la década de 1950. Este puesto representaba un esfuerzo por ayudar económicamente a su familia, cada vez más numerosa, y al mismo tiempo hacer frente a las exigentes responsabilidades de la maternidad. En aquella época tenía un hogar que mantener y varios niños pequeños que cuidar. Su dedicación inquebrantable y su capacidad de recuperación quedaron patentes en su capacidad para compaginar estas responsabilidades. Sin embargo, la vida de Katherine empezó a experimentar cambios sustanciales a principios de los años 60, que acabarían influyendo en el futuro de la familia Jackson. Katherine, criada en la fe baptista, experimentó una transformación espiritual en 1963. En 1965 había abrazado la fe y su interés por las enseñanzas de los testigos de Jehová era cada vez mayor. La conversión de Katherine fue un momento crítico, ya que no solo afectó a su vida personal, sino que también tuvo un profundo efecto en sus hijos. Todos sus vástagos siguieron su ejemplo y abrazaron la fe de los testigos de Jehová, estableciendo así una base espiritual común en la familia. Su cónyuge, Joe Jackson, decidió no convertirse, a pesar de apoyar sus creencias. No obstante, las convicciones religiosas de Katherine constituyeron una fuerza rectora en el hogar, afectando a sus rutinas y valores diarios. Katherine dimitió de su puesto en Sears a principios de los 60 para dedicarse por completo a su familia. Fue la piedra angular del hogar de los Jackson, criando a sus hijos y fomentando su talento como madre a tiempo completo. Por aquel entonces, Katherine empezó a observar algo extraordinario en sus hijos pequeños, sobre todo en Mako. Desde que era un bebé, Mako mostraba un sentido innato del ritmo y la melodía, cantaba con la radio y bailaba con un talento natural. Michael cautivó a Katherine con su talento y ella se convenció de que poseía algo genuinamente único. La confianza de Katherine en Michael era inquebrantable, a pesar del escepticismo inicial de Joe. En 1963, Joe Jackson inició el proceso de creación de un legado musical que se convertiría en legendario. Creó los Jackson Brothers, formados por sus hijos mayores, Jackie, Tito y Hermione. Katherine siguió observando el desarrollo de las habilidades de Mako, a pesar de que era demasiado joven para participar al principio. Michael y su hermano Marlon se incorporaron al grupo en 1964, aunque como percusionistas. En 1966, cuando Michael tenía 7 años, Joe por fin reconoció lo que Katherine había visto durante años. Michael estaba destinado al estrellato. Su excepcional aptitud le aseguró rápidamente un puesto como vocalista principal, junto a Hermione. Las habilidades de Michael eran evidentes desde muy joven, ya que con frecuencia cautivaba al público durante las actuaciones escolares. Katherine, que siempre había demostrado interés por los intereses y capacidades de sus hijos, alentó discretamente el entusiasmo de Michael. Su fe en él y sus ánimos sentaron las bases de su ascenso a la categoría de miembro más emblemático de la familia Jackson. A finales de 1966, Michael ya se había consolidado como el intérprete más excepcional del grupo. Joe, siguiendo la recomendación de un profesor de la escuela, rebautizó al grupo como los Jackson 5, lo que marcó el comienzo de su ascenso a la fama. Los Jackson 5 atrajeron la atención de Gordon Keith, productor de Steeltown Records, en 1967, tras ganar numerosos concursos de talentos locales en Gave. El primer sencillo del grupo, Big Bo, se publicó el 31 de enero de 1968, y Keith firmó con el grupo el 21 de noviembre. El éxito local de la canción lanzó al grupo a la fama. Katherine desempeñó un papel fundamental durante este periodo. Se aseguró de que la presencia escénica del grupo reflejara su creciente reputación diseñando y cosiendo sus trajes. En 1969 firmó un contrato con Motown Records, y continuó su trabajo mientras los Jackson 5 alcanzaban fama nacional. De 1970 a 1971, Katherine permaneció principalmente alejada de la escena pública, concentrándose en la crianza de sus hijos menores, mientras los Jackson 5 alcanzaban el reconocimiento internacional. No obstante, su participación en las actividades musicales de la familia fue en aumento. En 1974, Joe inició el proceso de preparación de los hermanos Jackson más jóvenes, incluida la hija mayor, Rebbe, para profesiones en la industria del entretenimiento. Frente a las exigencias de la fama,
Catherine siguió siendo una fuente constante de apoyo emocional para sus hijos. Michael expresaba con frecuencia su profundo agradecimiento a Catherine por su inquebrantable fe en él y su cariñosa orientación. En 1982 le dedicó su revolucionario álbum, Thriller, y en numerosas ocasiones rindió homenaje a su influencia. En 1989, Janet Jackson hizo lo propio dedicando su álbum, Rhythm Nation 1914, a su madre, reconociendo la influencia de Catherine en su carrera y sus valores. Catherine mantuvo una perspectiva deliberada sobre las elecciones creativas de sus hijos, a pesar de su apoyo a sus ambiciones musicales. Elogió los éxitos en solitario de Michael, como Billie Jean, pero expresó su preocupación por su material más maduro, como Don't Stop Till You Get Enough. Su orgullo por los logros de sus hijos era evidente, a pesar de estas discrepancias. En 1985, la revista Essence concedió a Catherine el título de Madre del Año, en reconocimiento a su extraordinario papel como matriarca de la familia Jackson. Su compromiso inquebrantable y sus incansables esfuerzos no solo influyeron en el éxito de sus hijos, sino que consolidaron su legado como cimiento de una de las familias más emblemáticas de la historia de la música. La policía de Los Ángeles empieza a investigar a Jackson. En 1993, Los Angeles Times informó de que el Departamento de Policía de Los Ángeles inició una investigación sobre Michael Jackson en respuesta a numerosas acusaciones. La policía no pudo localizar ninguna prueba de cargo a pesar de realizar registros en el rancho Neverland de Jackson y en su residencia de Los Ángeles. En enero del año siguiente, la revista Vanity Fair publicó un exhaustivo informe sobre las acusaciones contra un niño llamado Jamie. Según el abogado del niño, Jackson había desarrollado sentimientos hacia él. La familia afirmó que Jackson había mantenido una acalorada discusión con la madre de Jamie en relación con este asunto. La familia de un niño llamado Jamie acusó formalmente a Michael Jackson de abusar repetidamente de su hijo en septiembre de 1993. Inmediatamente, el equipo de Jackson respondió afirmando que las acusaciones formaban parte de una artimaña para sacar $20 millones a la estrella. Sin embargo, en 2000, Court TV reveló que Jackson había resuelto el litigio por una suma aún mayor. Jackson negó cualquier irregularidad en el marco del acuerdo. La supuesta víctima principal se había negado a testificar y, como resultado, los fiscales anunciaron en septiembre de 1994 que no se presentarían cargos penales contra Jackson. Sin embargo, LaToya Jackson, hermana de Jackson, reconoció públicamente la veracidad de las acusaciones durante una conferencia de prensa en Tel Aviv el de diciembre. Reconoció su confusión emocional, admitiendo que era incapaz de permanecer muda ante la mala conducta de Michael. A pesar de que era su hermano, la defensa de Michael se vio reforzada por la familia Jackson, a pesar de las acusaciones de LaToya. En una declaración recogida por The Washington Post, Catherine afirmó que LaToya había inventado información, acusándola de intentar sacar provecho de las dificultades de Michael. LaToya Jackson reveló en una entrevista posterior con Katie Couric en el programa The Today Show que su madre supuestamente le entregó cheques aproximadamente en 1984, lo que sugiere una posible relación con el dinero del silencio. Sin embargo, reconoció que no pudo aportar pruebas de que los cheques se utilizaran para ese fin, ni observó personalmente a Michael teniendo un comportamiento inapropiado con nadie. En 2011, LaToya publicó su segunda autobiografía, Starting Over. En ella se retractó de sus acusaciones anteriores contra su hermano Michael y su padre, Joe. Alegó que su cónyuge, al que acusaba de maltratador, la había coaccionado para que hiciera sus declaraciones anteriores. Declaró en una entrevista que su familia y Michael eran conscientes de que no era ella quien hablaba. También declaró que nunca había tenido la creencia de que su hermano fuera una mala persona. Living with Michael Jackson. El documental se emite en el Reino Unido y Estados Unidos. El documental, del que se hizo eco el periodista Martin Bashir, mostraba imágenes de Michael Jackson cogiendo de la mano y acariciando a un joven adolescente que, según se determinó posteriormente, había sobrevivido a un cáncer. Sin embargo, tanto Jackson como el joven negaron cualquier conducta inapropiada, a pesar de que Jackson dijo que compartían cama. En un tono de indignación, Jackson compartió con Bashir que la fuente de su mayor motivación son los niños. Ese nivel de inocencia, esa conciencia de pureza, es la fuente de inspiración de todo lo que hacen. En un comunicado que redactó tras la emisión del documental, Jackson negó airadamente cualquier mala conducta y subrayó que se sentía dolido por el retrato que Bashir hacía de él. Sin embargo,
El hecho de que viviera con Michael Jackson dio lugar a que se abriera una investigación penal. Solo 2 días después de que los investigadores llevaran a cabo una orden de registro en el famoso rancho Neverland de Michael Jackson, en el condado de Santa Bárbara, California, este fue puesto bajo custodia acusado de violencia doméstica. Por otra parte, la oficina del sheriff no reveló ninguna información sobre los cargos o la identidad de la supuesta víctima, según el abogado de Jackson. Esto es falso. Durante el tiempo que estuvo a la espera de juicio, Jackson fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $3 millones y entregar su pasaporte. Como resultado, fue finalmente objeto de una acusación por 10 delitos penales diferentes. El caso penal de Jackson llega a juicio. El juicio de Michael Jackson comenzó en abril del año siguiente, tras haber sido acusado a finales de 2000 y enfrentarse a más cargos en abril siguiente. Se determinó que la víctima era Gavin Arvizo, un joven que había aparecido en el documental de Bashir y que también fue uno de los testigos más importantes a lo largo de la acusación. Varios actores, entre ellos Macaulay Culkin y Wade Robson, fueron algunos de los que testificaron en defensa de Jackson. Robson ya se había establecido como músico y coreógrafo de renombre en el año 2000, habiendo colaborado con numerosas celebridades, entre ellas Britney Spears y NSYNC. Según Jackson, se consideraban amigos especiales suyos. Ambos refutaron las acusaciones vertidas contra Michael. Por otro lado, Gavin, que tenía 14 años en aquel momento, denunció que Jackson había abusado sexualmente de él. Su hermano, Gavin, se mostró igualmente de acuerdo con su testimonio. Janet Arvizo, la madre de Gavin, también testificó, pero la BBC calificó su relato de beligerante y farragoso. La madre de Gavin también testificó. Durante su testimonio, Blanca Francia, una antigua empleada de la casa de Jackson, declaró que había presenciado a Jackson duchándose con Robson. Además, el hijo de Francia afirmó que Jackson había abusado de él de alguna manera. Transcurridos muchos años, Wade Robson admitió que había mentido durante su juicio en 2000. Un informe que se publicó en The Daily Beast en 2014 afirmaba que la acusación pretendía nombrar a James Sechuk, que había testificado en defensa de Jackson durante el caso de 1993, como una de las personas que se creía que habían sido víctimas de Jackson. Sin embargo, Safechuk decidió abstenerse de asistir al juicio que tuvo lugar en 2000, lo que dio lugar a que la fiscalía lo eliminara de la lista de probables víctimas. Pasado un tiempo, reveló que el testimonio que había prestado durante la investigación previa había sido falsificado. Al final, Jackson fue declarado inocente de todo delito. Janet Arvizo, la madre de Gavin, fue supuestamente considerada responsable por algunos de los miembros del jurado. En relación con sus pruebas, la fiscalía presentó cargos de fraude y perjurio contra Janet Arvizo muchos meses después de la conclusión del juicio. Tras ello, aceptó un acuerdo con la fiscalía al año siguiente. Ha fallecido una leyenda. Michael Jackson, una de las figuras más emblemáticas de la industria musical, fue descubierto sin respuesta en su residencia de Holmby Hills, California, lo que causó una gran conmoción en la industria. En un primer momento, su familia emitió un comunicado en el que se indicaba que la causa probable de la muerte había sido un paro cardíaco. Sin embargo, la inquietud que suscitaron las circunstancias de su fallecimiento dio lugar a una investigación exhaustiva que captó la atención mundial a medida que empezaban a surgir detalles. Los sucesos que precedieron a la muerte de Jackson revelaron un relato preocupante. El médico de Jackson, el Dr. Conrad Murray, se convirtió rápidamente en una figura destacada del caso. Murray estaba presente con frecuencia en la residencia de Jackson, quedándose a menudo un mínimo de 6 tardes cada semana para supervisar la salud del cantante. Según los informes, la investigación reveló que el Dr. Murray había administrado una dosis letal de propofol a Jackson la noche de su muerte. Esta información transformó el caso en una disputa legal, ya que los fiscales sostenían que las acciones de Murray mostraban un alto grado de negligencia. The New York Times detalló cómo Murray descuidó protocolos médicos fundamentales al tratar a Jackson durante el juicio, que recibió gran atención mediática. Por ejemplo, no controló adecuadamente a Jackson tras la administración del fármaco y careció de los instrumentos necesarios para hacer frente a posibles complicaciones, como insuficiencia respiratoria o parada cardíaca. El Dr. Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario el 11 de noviembre de 2011, tras semanas de testimonios y deliberaciones. El tribunal atribuyó directamente a su falta de actuación como profesional médico competente la muerte prematura de Jackson. El juicio no solo responsabilizó a Murray,
sino que también sacó a la luz el lado más oscuro de la vida de los famosos, en la que las luchas personales, las expectativas y las presiones pueden dar lugar a decisiones peligrosas y, en ocasiones, fatales. En última instancia, el fallecimiento de Jackson fue una tragedia que puso de relieve la importancia de las prácticas médicas éticas y la vulnerabilidad incluso de las personas más célebres. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un sombrío recordatorio de los costes del renombre y de las batallas personales no tratadas, aunque su fallecimiento marcó el final de una era, dejando tras de sí un legado que sigue inspirando a millones de personas. Wade Robson y James Sefcock presentan demandas. Wade Robson hizo sorprendentes acusaciones contra Michael Jackson en 2013, según The Daily Beast, después de años defendiéndole públicamente. Robson afirmó que Jackson había abusado de él durante 7 años. La demanda de Robson contra el patrimonio de Jackson fue denegada por el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles Mitchell L. Beckloff en mayo de 2015, porque había retrasado la presentación de su demanda. El mismo juez desestimó la parte restante del caso de Robson contra las dos empresas de Jackson, MJJ Productions y MJJ Ventures. En diciembre de 2017, el juez dictaminó que las corporaciones no podían ser consideradas responsables de las supuestas acciones de Jackson. Es importante señalar que la credibilidad de las acusaciones de Robson no se abordó en estas sentencias. Del mismo modo, James Sefcock presentó una demanda contra MJJ Productions y MJJ Ventures en 2014, alegando que Jackson abusó de él en cientos de ocasiones entre 1988 y 1992. En junio de 2017, la juez Beckloff, responsable también del caso de Safechuc, lo desestimó por los mismos motivos que había desestimado la demanda de Robson. HBO comenzará a emitir Leaving Neverland el de marzo de 2019, tras su estreno en Sundance a finales de enero. El documental de 2 partes y 4 horas de duración comenzó a emitirse, lo que provocó una gran polémica. HBO había sido demandada por el patrimonio de Jackson, que afirmaba que los daños podrían superar los unos $100 millones. Michael Jackson fue declarado inocente categóricamente en la petición de la herencia. Y punto. Argumentaban en la demanda que la HBO había violado un acuerdo de no distanciamiento con Jackson en relación con un especial de concierto, The Dangerous Tour, que fue un éxito rotundo y le valió a la HBO su especial de mayor audiencia en aquel momento. El especial se filmó en directo en Bucarest. La herencia de Jackson publicó la película del concierto de 1992 en YouTube junto con el estreno de Leaving Neverland para combatir la prensa negativa. En la demanda se acusaba a la HBO de crear un relato ficticio que desprestigiaba tanto a Jackson como a The Dangerous World Tour, de la que la HBO había obtenido importantes beneficios. Además, el patrimonio acusó a Wade Robson y James Sefcock de ser 2 perjuros confesos, alegando que habían estado ensayando sus historias durante años. La carrera y la reputación se ven gravemente afectadas. Las asociaciones comerciales y los acuerdos de patrocinio de Michael Jackson se vieron significativamente afectados por las acusaciones de abusos a lo largo de su carrera. Tras el escándalo, numerosas empresas importantes rompieron sus relaciones con el icono del pop, alegando preocupación por su imagen pública y su reputación. El acuerdo de patrocinio que Jackson mantenía desde hacía una década con Pepsi fue una de las bajas más notables. El gigante de los refrescos, que patrocinaba sus giras de conciertos y protagonizaba campañas publicitarias de gran repercusión, mantenía una provechosa relación con el cantante. Sin embargo, Pepsi puso fin a la asociación poco después de que Jackson revelara su adicción a los analgésicos y cancelara el resto de su gira mundial. La empresa atribuyó la cancelación al efecto perjudicial de las acusaciones sobre la imagen pública de Jackson. Las acusaciones tuvieron un impacto significativo en una variedad de otras empresas comerciales y acuerdos de patrocinio en los que participaba Michael Jackson, además de Pepsi. A raíz del escándalo, su estatus comercial y su prominencia pública experimentaron un declive sustancial. A Jackson se le prohibió actuar en Dubái como resultado de una campaña anónima de panfletos que lo presentaban como inmoral. Además, rechazó un contrato de millones de dólares para componer una canción y un video para la película Addams Family Values. Los problemas de drogadicción de Jackson, precipitados por las acusaciones, obligaron a cancelar toda una línea de fragancias. La casa de moda de lujo LV tomó medidas para distanciarse del fallecido icono del pop Michael Jackson, cuyo estilo icónico había influido significativamente en su colección de moda masculina otoño 2019. Menos de 2 semanas después de que Leaving Neverland se emitiera en HBO,
poco antes del estreno del documental en el Festival de Cine de Sundance. La colección se presentó en una exposición el 17 de enero, justo una semana antes. Los altos ejecutivos de LV expresaron su desconocimiento del documental y de sus acusaciones profundamente inquietantes y perturbadoras en una declaración que compartieron en exclusiva con WWD en el momento de su exhibición. Virgil Abloh, director artístico de moda masculina de LV, reconoció las reacciones emocionales suscitadas por el documental y lo condenó con vehemencia. La empresa también declaró que se abstendría de crear ningún producto que incorporara explícitamente elementos de Michael Jackson, garantizando así que la colección final representara fielmente los valores fundamentales de la marca y la visión del director artístico. La actitud de Katherine Jackson ante las acusaciones de su hijo, Katherine Jackson, la firme y compasiva madre de Michael Jackson, experimentó una angustia emocional indescriptible al observar cómo su hijo se enfrentaba a las polémicas acusaciones de abusos. Katherine reveló durante su juicio en 2013 que la muerte de Michael no fue simplemente una pérdida, sino más bien una pérdida de todas las cosas. Describió el momento en que recibió la devastadora noticia de la muerte de Michael en 2000 en un emotivo testimonio, subrayando el profundo amor y la conexión entre ella y su hijo. Katherine describió la agonía que experimentó como indescriptible. Además, la familia se vio sometida a un interminable flujo de especulaciones y críticas como consecuencia de la constante atención mediática y pública, lo que agravó la tensión emocional. LaToya Jackson, hermana de Michael, complicó aún más la situación al hacer afirmaciones escandalosas en sus memorias mientras la familia se sumía en el caos. LaToya fue más allá y afirmó que su madre estaba al corriente de la supuesta mala conducta. Afirmó que Katherine le entregó cheques revocados destinados a las familias de los acusadores de Michael. Sin embargo, Katherine negó categóricamente estas acusaciones. Katherine afirmó en una entrevista con el Chicago Tribune que el libro de LaToya contenía mentiras. Acusó a Jack Gordon, el marido de LaToya, de lavarle el cerebro a su hija, obligándola a decir cosas falsas para sobresaltarla y generar ingresos. Katherine expresó su oposición al libro de LaToya en 1993. Negó categóricamente haber entregado a LaToya ningún cheque relacionado con las acusaciones. Al mismo tiempo, defendió públicamente a Michael, reiterando su convicción de que su hijo era inocente. En entrevistas posteriores, Katherine expresó sus temores sobre el tenso periodo que siguió a la aparición inicial de las acusaciones y que persistió a lo largo de los juicios. No obstante, LaToya declaró que su madre había aconsejado a Michael que restringiera la presencia de los niños. LaToya también declaró que Katherine se indignó al descubrir los cheques, lo que sugiere que estaba profundamente preocupada por las consecuencias de las interacciones de Michael con los niños. Katherine negó sistemáticamente cualquier acusación contra su hijo, a pesar de los rumores sobre su tranquila preocupación por el comportamiento de Michael. Siempre apoyó a Michael, defendiéndole de las acusaciones y críticas públicas. La narrativa de Katherine Jackson es intrincada, ya que justapone el amor incondicional de una madre con la presión de las acusaciones y los desafíos de los miembros de su familia. En resumen, Katherine negó categóricamente cualquier acusación contra Michael, aunque ciertas fuentes afirman que le transmitió aprensión. Esta narración es controvertida, ya que ilustra los entresijos de la paternidad y los obstáculos que la familia Jackson encontró durante sus periodos más difíciles. ¿Qué opinas de una madre como Katherine Jackson y de quienes inventaron rumores infundados sobre un artista bueno y con talento como Michael Jackson? Nos encantaría que dejaras un comentario debajo del video antes de irte. Si te gusta este video, por favor, dale a me gusta y compártelo. Si no te has suscrito al canal, haz clic en suscribirse para recibir notificaciones sobre nuestros últimos videos. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos videos.